Estaba en el sótano, trabajando para terminar la sala de recreo que le prometí a Janet, mi hija de 15 años. Ya había terminado el techo y las paredes y había cerrado la sección bajo los escalones para almacenamiento adicional, y ahora estaba colocando la alfombra interior / diagonal exterior que había traído a casa la noche anterior. Tuve todo el tiempo que necesitaba para trabajar en ello ya que mi esposa Jamie estaba en Cleveland visitando a su madre. Hoy tenía toda la casa para mí solo ya que Han se quedaba a dormir con una de sus amigas del instituto. Había hablado con la madre, que me aseguró que ella y su marido iban a estar en casa en todo momento. Eran buenas personas y amigos, así que me pareció bien. Pensé en el domingo por la noche antes de que Jamie se fuera. Había estado enfadada conmigo, como de costumbre, y no quiso hablarme de su visita. Solo me dijo que necesitaba un tiempo para ella sola y que estaría fuera 2 semanas. Jamie no trabajaba desde que la habían despedido durante un recorte de personal en el banco hacía unos 2 años, pero como yo ganaba bien, no había razón para que ella tuviera que trabajar, así que decidió quedarse en casa, al menos por un tiempo. Tenía la esperanza de que el tiempo libre le permitiera relajarse y tal vez pudiéramos reparar las lagunas de nuestro matrimonio. Hasta ahora no había servido de mucho. Me llamo James Schwan, tengo 50 años y soy socio de Harris, Juan y Wilson, abogados. Joe Harris y yo fundamos el bufete aquí en San Luis hace casi 20 años. Margaret Wilson se unió a nosotros 5 años después. Nos especializamos en derecho de sociedades y el bufete funcionó muy bien. Yo no había estado mucho en los tribunales en los últimos años, ya que teníamos un núcleo de jóvenes abogados con mucho talento, hambrientos y deseosos de demostrar que podían ser un activo para nuestro bufete. Todos querían ser socios, pero como solo habíamos incorporado a 1 o 2 socios en 17 años, lucharon con todas sus fuerzas, como suelen hacer los abogados cuando se les dice que prácticamente no hay posibilidades. Yo les asesoraba, les guiaba a través de los escollos de los asuntos jurídicos corporativos y luego les dejaba hacer lo suyo. Margaret era la socia en ejercicio y se comportaba como una tigresa, utilizándolos como esclavos. Pero parecían contentos con el tiempo que pasaban en nuestro bufete y, desde luego, era bueno para sus currículos. Jamie y yo nos casamos hace 19 años, el segundo matrimonio para ambos, y tuvimos una hija juntos llamada Janet. Mi primera esposa murió en un accidente de coche y no tuvimos hijos, pero Jamie tenía un hijo de su primer matrimonio, ahora de 24 años, que vivía con su padre después del divorcio. Ahora estaba casado y tenía sus propios hijos y Jamie a veces hablaba con él por teléfono, pero que yo sepa nunca los había visitado. Nunca quiso hablar de él, así que al final lo dejé estar. Tuvimos a Janet hace 16 años y fue la última para nosotros, ya que Jamie tuvo algunos problemas graves durante el parto y finalmente tuvo que someterse a una histerectomía. Fue el final de su edad fértil, pero a los dos nos pareció bien. Pasamos por el proceso de recuperar y guardar algunos óvulos de Jamie antes de la intervención, pero los dejamos caducar sin hacer nada con ellos. Han era suficiente para los dos y, de todos modos, en el momento en que necesitábamos decidirnos, el matrimonio no era muy fuerte. Los padres de Jamie vivían en Cleveland y solíamos visitarlos 2 veces al año en familia. Jamie de vez en cuando iba sola o con Han, pero había pasado algún tiempo desde que Janet o yo habíamos estado allí, más de 1 año si no me falla la memoria. Jamie había ido a visitar a sus padres poco después de que la despidieran. En lugar de mejorar las cosas como yo esperaba, su estado de ánimo había empeorado después de dejarlo y, cuando por fin dijo que quería irse a casa con su madre una temporada, acepté de buen grado. Los dos pensamos que nos vendría bien estar separados durante un tiempo. La eché de menos a los pocos días, pero ella no debió de sentir lo mismo, se quedó 10 días, ampliando la visita de la semana prevista inicialmente a un fin de semana más. Mis padres habían muerto y yo era hija única, así que John y Ruth, sus padres, eran la única familia que tenía. La relación entre su madre y yo no era buena, y Jamie parecía estar más unida a su madre que a su padre, así que eso causó un problema. Su padre me caía bien y nos hicimos amigos. Manteníamos el contacto por teléfono o correo electrónico, pero incluso eso había disminuido en los 2 últimos años. Supuse que tenía que ver con la actitud de su madre hacia mí. Ella y yo apenas nos hablábamos y mi relación con su padre se había deteriorado. Pero nunca me molestaron sus visitas con sus padres. Esta vez no se trataba de una visita rutinaria.
Era la continuación de un periodo de casi un año de relaciones muy tensas entre nosotros, que habían empeorado después de que ella regresara de su última visita. Jenny había estado muy retraída y enfadada durante algún tiempo, casi desde el día en que regresó. Siempre me exigía algo: haz esto, haz lo otro, ve aquí o allá. Solo exigencias y recriminaciones furiosas si no saltaba cuando ella hablaba. Aunque cueste creerlo, todo empeoró mucho desde su último viaje a casa. Sin embargo, ella no era la misma con Han, o creo que podría haber hecho algo al respecto. Pero no lo hice y ahora se había convertido casi en un hábito escuchar en silencio cómo me arengaba sobre mi último fracaso y luego marcharme. Se había acostumbrado a hacer lo que quería, cuando quería, y yo se lo permitía para evitar un arrebato de ira. Incluso se lo permitía delante de Hani cuando salíamos con amigos o en público. Sé que la gente pensaba que era un pelele, un gallinazo y un inútil, pero era mi elección para evitar una escena. Sabía que podía haber sido un error, pero era mi decisión y ya era demasiado tarde para preocuparme por ello. Su enfoque de este viaje fue típico. Tras varios días de repetidas llamadas telefónicas, tomó la decisión de ir y se limitó a contármelo. Iba a pasar allí 2 semanas, sin discusión, sin preguntarme por mis planes ni por nada que pudiera dificultarme su marcha. Hizo caso omiso de mis peticiones de explicaciones y me dijo que me las arreglara. Se lo contó a Han y pasó algún tiempo con ella para asegurarse de que le parecía bien y de si había algo que yo tuviera que hacer. Me dejó una lista escrita de cosas que debía saber sobre las actividades de Han, pero nada más. La noche anterior hizo las maletas y se acostó pronto. Por la mañana llamó a un taxi para que la llevara al aeropuerto y me dejó claro que no necesitaba mi ayuda. Ni siquiera se molestó en despedirse. Una nota rápida sobre nuestra vida íntima. No había ninguna. Hacía por lo menos 2 años que no teníamos una relación íntima, seguro que no desde que ella perdió su trabajo, hacía 18 meses. Sé que habían pasado al menos 6 meses sin que ella hiciera su último viaje a casa e incluso algún tiempo antes. Cuando quería hablar de ello, se negaba. Si hacía algún movimiento en la cama, se levantaba y se iba a la habitación de invitados, dejándome frustrado y enfadado. Y cuanto más la presionaba, más se resistía. Al final me rendí. Consideré las opciones, mencioné algunas de ellas a Jamie una noche en que ella se negó y me dijo lo que me haría si me pillaba engañándola. Cuando mencioné un divorcio basado en la crueldad mental, se rió y me dijo que considerara el efecto en mi imagen pública cuando admitiera ante un tribunal que me había dejado fuera del dormitorio. Esto provocó un arrebato de furia por mi parte al preguntarle por qué se quedaba conmigo cuando era evidente que me odiaba, que no quería tener nada que ver conmigo en la intimidad y que quería estar sola lo más a menudo posible. La reacción a mi arrebato de ira fue una sorpresa. Hani se echó a llorar, lloró durante mucho tiempo y luego, cuando se controló, me dijo que me quería, que siempre me había querido y que siempre me querría. Estaba tan estresada y confusa que no sabía por qué había reaccionado así, pero me pidió paciencia y tolerancia. Incluso prometió buscar a alguien que intentara ayudarla. Sus súplicas eran tan sinceras y emotivas que me quedé atónito. Tan atónito que me quedé sentado en el borde de la cama mientras ella cogía su ropa y se iba a la habitación de invitados. Todavía estaba confusa cuando a la mañana siguiente volvió a su comportamiento grosero habitual. Así llegamos al día de hoy, hacía 1 día y medio que se había ido. Llevaba tiempo dándole vueltas a nuestra relación y empezaba a creer que lo único que podía hacer era pedir el divorcio. Han era lo bastante mayor como para poder soportarlo y probablemente sería más feliz de todos modos. Odiaba cómo me trataba su madre y me lo había dicho muchas veces. Pero aún era joven y yo había intentado aguantar por su bien. Quizá ahora no tenía otra opción. Sentía que era lo bastante joven como para creer que me quedaba una vida por vivir y necesitaba más de lo que Jamie estaba dispuesta a darme y la única forma de conseguirlo era dejarla marchar. El problema era que seguía queriéndola a pesar de su forma de ser y de tratarme. Creía que el divorcio me haría más daño a mí que a ella. Pensaba en esto mientras bajaba algunas cajas de nuestro dormitorio al espacio de almacenamiento recién terminado bajo la escalera. Jamie me había exigido que vaciara el armario cuando hiciera sitio abajo y me alegré de encontrar tanto espacio libre. Ahora parecía un buen momento para mover las cosas. Así podría hacer el trabajo sin que ella me regañara. Casi había llegado al final de los escalones en mi tercer viaje, cuando mi pie resbaló y se me cayeron las 2 cajas que llevaba.
Las vi volar mientras me agarraba a la barandilla para no seguirlas. Cayeron al suelo, abriéndose y derramando su contenido por toda la moqueta nueva. Afortunadamente, no había líquidos ni polvos en las cajas, así que todo parecía ir bien. Bajé, cogí 2 cajas vacías y empecé a empaquetarlas de nuevo. Fue entonces cuando descubrí un paquete de lo que parecían ser notas, cartas o algo parecido. Estaban sujetas con una cinta azul. Nunca las había visto, así que despertaron mi interés. Las aparté pensando que probablemente eran cartas de amor a Han de alguno de sus novios. Puse el resto de cosas en las cajas y las empujé hacia el pozo de almacenamiento de la escalera. Hice 2 viajes más antes de tener todas las cajas designadas abajo y guardadas bajo los escalones. Cerré las puertas de los paneles y me desplomé en el suelo, con la espalda apoyada en una de las paredes y los pies estirados delante de mí mientras intentaba recuperar el aliento. Cuando mi respiración volvió a la normalidad, me fijé en la pila de cartas y tiré de ellas hacia mí. Desaté la cinta y saqué la primera. Vi que iba dirigida a mi querido Jamie. Inmediatamente sentí una oleada de interés, seguida de una oleada igualmente fuerte de ira. Nunca le había escrito nada parecido a Jamie en ningún momento de nuestro matrimonio, ni siquiera antes. Esto no lo había escrito yo. Mi respiración, que había disminuido hasta ser casi normal, comenzó a aumentar de nuevo, solo que esta vez no era fatiga. Desdoblé la carta y me di cuenta de que había sido doblada y desdoblada muchas veces. Los pliegues eran profundos y la carta estaba casi en 3 pedazos. Esta carta había sido leída una y otra vez, obviamente atesorada por Jamie. La sostuve con cuidado y leí las palabras que contenía. Mi querido Jamie, he estado pensando en la última noche que pasamos juntos. Tu beso está grabado en mi mente. Me volviste loca con tu afecto. Cuando paraste, sentí una punzada de pérdida. Sentirte cerca, compartiendo ese momento, fue una dicha. Siempre pensaré en ti cuando vuelvas a tu vida. ¿Por qué no lo dejas y vienes a mí para siempre? Conoces mi historia, dejaría mi matrimonio vacío en un santiamén si dijeras que vendrías a mí. Por favor, Jamie, reconsidéralo. Dime que volverás a mí. Con todo mi amor. Walter. El shock que sentí fue tan intenso que creo que me quedé allí sentada durante casi 1 hora antes de recuperar el sentido. Volví a mirar la carta y repasé las palabras, pero seguían siendo las mismas. Mi mujer me había sido infiel. Con alguien llamado Walter Matthews, según la dirección del remitente. Rápidamente volví a mirar la carta y busqué una fecha. Allí, en la parte superior de la carta, en letras pequeñas, estaba la fecha. Era 3 días después de que mi mujer volviera de visitar a su madre, hacía 1 año. Agarré el montón y saqué otra. Las palabras eran muy parecidas y describían otro encuentro. Ella había prolongado su viaje para estar con él ese último fin de semana. Al parecer, Walter había intentado convencerla de que me dejara, pero ella no se lo creía y yo sabía por qué. Ella no quería la molestia de hacerlo por su cuenta y siendo la persona que era, probablemente exigió que se divorciara de su esposa primero. Me preguntaba si sentía algo por él aparte de deseo. El deseo que ella me negaba. Dejé que se me cayeran de los dedos las últimas cartas mientras asimilaba la enormidad de lo que había hecho. Sentado en el sótano, reflexioné sobre todo aquello. Que lo había hecho estaba claro por las cartas y por el hecho de que las guardaba. Que ocurrió cuando fue a visitar a su madre también estaba claro por las fechas de las cartas. Mientras pensaba en ello, me pregunté cómo había conseguido las cartas sin que yo me diera cuenta. Volví a la pila, las ordené y encontré lo que buscaba, un sobre más grande con la dirección del remitente de su madre. Su madre había reenviado las cartas. Así que su madre sabía lo que hacía y con quién lo hacía. No me sorprendió. Subí la pila de cartas y las puse sobre la mesa. Mi mente iba a 1000 por hora, intentando decidir qué hacer. Sabía que mi matrimonio había terminado y que no soportaría más su ira y sus exigencias. Hasta ahora, esperaba que recordara que me quería como yo a ella. Pero no era así. No me quería y su actitud reflejaba su desprecio hacia mí. Estaba enamorada de otro y tenía demasiado miedo de dejarme. Eso, y el hecho de que él también estaba casado. ¿Y estaba segura de que realmente dejaría a su mujer? Consideré varias alternativas, pero volvía una y otra vez al hecho de que no podía seguir con Jamie ahora que lo sabía.
Ella no me quería y yo no tenía ninguna prisa por soportar más su desprecio. Sabía que debía esperar y hablar con ella, pero no tenía paciencia para eso. No. Esto era el fin. Se acabó. Decidí que mañana enviaría a uno de los investigadores privados que usábamos para averiguar lo que necesitaba saber, pero hasta entonces, planificaría una vida sin Jamie. Antes de eso, tenía que hacer un par de cosas. La primera era guardar todas las cartas de Walter y ponerlas a buen recaudo. Esas cartas eran una clara admisión de infidelidad por parte de Walter. Como abogada, sabía cómo usarlas. Con el tiempo descubriría que habían desaparecido, pero hasta entonces no había razón para que Jamie supiera cuánto sabía. Y no quería que mi impresionable hija los viera. Temía que se le ocurrieran ideas y se volviera como su madre. Una vez que me aseguré de que las cartas estaban guardadas, me relajé y empecé a planear mis opciones. 3 días después, un jueves, me llamó. Solo me había llamado una vez en toda la semana y para decirme que quería que le enviara un par de cosas del escritorio. Le pregunté por qué no esperaba a estar en casa, pero hizo uno de sus comentarios sarcásticos sobre mi falta de preocupación por ella. Finalmente accedí, aún esperando el informe de mi investigador privado antes de decir nada. Me había puesto en contacto con él al día siguiente de encontrar las cartas, y ya llevaba allí unos días, pero aún no sabía nada de él. No dijo gran cosa, preguntó una vez cómo le iba a Han y luego colgó sin ninguna palabra de cariño o afecto. Igual que ella. Esa fue la última llamada de esa semana y de la siguiente. A petición mía, el investigador privado había volado a Cleveland, investigado los registros del Departamento de Tráfico, los registros de impuestos municipales y cualquier otra cosa pertinente para identificar a Walter. Cuando entré en mi despacho aquel viernes antes de enfrentarme a ella, me estaba esperando. Le dije a mi secretaria que no me molestara y cerré la puerta. Abrió un expediente y procedió a ponerme al corriente. Bien, señor Juan, creo que tengo lo que necesita. Se llama Walter Matthews, tiene 45 años y está casado con Maureen Matthews. Tiene 5 hijos, ¿puede creerlo? El mayor tiene 21, y los otros varían entre 18 y 12. Hay un par de gemelos allí. Él y su esposa pasaron el fin de semana en un motel junto a la Interestatal. Se quedaron allí casi todo el día y toda la noche. Es dueño de un concesionario de coches y pasa la mayor parte del tiempo allí durante el día. Parece que le va bastante bien. Bonita casa en los suburbios, probablemente vale $500,000 o más. El hijo mayor está en la universidad, el resto vive en casa con la madre. Ella no trabaja, se ocupa de la casa. Me acercó una foto en la que aparecía un hombre alto, moreno, bien vestido y bastante guapo. No era muy corpulento, parecía más bien un hombre delgado. Me quedé mirándola unos segundos antes de empujarla hacia atrás. ¿Qué más has encontrado? Ninguna deuda de la que hablar, solo la hipoteca de la casa en más de $200,000. Los registros del negocio muestran pagos regulares de impuestos e informes de ingresos del negocio. Saca unos $200,000 al año antes de impuestos. No está mal. El resto son cosas de rutina. Su dirección, número de teléfono, nombres y edades de sus hijos y su esposa. Copias de sus declaraciones de la renta de los últimos 3 años y algunos comentarios sobre el de sus vecinos. Parece ser muy querido y nada problemático. Ah, y otra cosa. Esto te puede gustar. Parece que tiene un par de acompañantes que ve regularmente en un club local. Tengo recibos de sus últimas 5 visitas. Las visita con bastante regularidad, una vez a la semana por lo menos. A veces más. La dueña dice que es un cliente fijo y que no le da ningún problema. Le gustan más los jóvenes. Las suyas son todas legales, así que en eso no ayuda. Se me ocurrió una cosa. ¿Visitó a las acompañantes la semana pasada o esta semana? Eso fue cuando Jamie estaba allí. Como un reloj, el martes por la tarde. Como te dije antes, pasó el fin de semana con tu mujer en un hotel local y el resto del tiempo estuvo en casa con su mujer. Solo salió una noche durante la semana y fue el miércoles. Conoció a su mujer en un restaurante. Se sentaron juntos, se mostraron cariñosos, se tocaron mucho y tal, luego él se fue solo. Su esposa condujo hasta su casa y se quedó allí. Escuché su conversación. Ella estaba haciendo planes para reunirse con él de nuevo ese fin de semana.
Le agradecí su trabajo, tomé posesión del expediente y le di una ficha para que cobrara por su trabajo. Me senté y leí el informe completo para hacerme una idea de este hombre. Lo único que tenía claro era que quería justicia. Sobre él, seguro. Como iba a ser la responsable de cuidar de mi hija, tenía que dejar en paz a Jamie. Convertirla en mi exmujer tendría que bastar. Era el viernes anterior a su regreso, y estaba anotando algunas cosas que quería hacer cuando sonó el teléfono. Estaba tan absorto en lo que hacía que lo cogí sin pensar y contesté con un brusco, sí, hola. Soy yo. Y esa es una forma estúpida de contestar al teléfono. ¿Dónde está Han? Quiero hablar con ella un momento. Me quedé mirando el teléfono que tenía en la mano. ¿Era esta la persona que se hacía llamar mi mujer? Por primera vez me di cuenta de cómo me hablaba, brusca, despectiva, llena de desprecio y rabia. Bueno, ahora se acabó. No tenía ningún deseo de darle largas y jugar con ella como un gato juega con un ratón. Aunque era abogado y nos ganábamos la vida manipulando a la gente con palabras, no quería nada de eso. Quería que comprendiera el dolor que sentía al leer aquellas cartas y escuchar aquel informe que me decía que estaba en una habitación de motel con otra persona. Ella no está aquí. Llama más tarde. Colgué el teléfono con rabia. Que sintiera mi desprecio. Solo pasaron unos segundos hasta que el teléfono volvió a sonar. Dejé que sonara durante 5 o 6 timbres antes de descolgar y contestar de la misma manera, sí, hola. ¿Qué demonios te crees que haces colgándome? ¿Cómo te atreves? Furia en su voz. Bien. Al menos era capaz de sentir algo. Volví a colgar el teléfono, riéndome para mis adentros. Esperé, pero esta vez el teléfono no volvió a sonar, así que volví a mis listas. Eran casi las 10 de la noche cuando sonó el teléfono. Esta vez comprobé el identificador de llamadas y vi que era Jamie. Era Jamie. Tenía curiosidad por ver cómo lo manejaría esta vez, así que contesté después de 5 timbres con mí mismo, sí, hola. Hola Jem. Soy Jamie. ¿Te encuentras mejor? Parecías estar de mal humor cuando te llamé antes. Decidí esperar un poco y esperar que ahora estuvieras mejor. No estaba de mal humor antes, Jamie. Simplemente no quería hablar contigo cuando estabas exigiendo cosas. Tu constante falta de respeto me enfada. Eso es todo. ¿Qué quieres? Hubo un breve silencio antes de que ella contestara. Siento que hayas tenido esa impresión. No pretendía faltarte al respeto. Tenía prisa y quería hablar con Han. Siento que pensaras que estaba exigiendo algo. Bien. ¿Qué quieres, Jamie? ¿Por qué llamas? Te dije que Han no estaba aquí. ¿Qué parte de eso no entendiste? Tranquila, no enfadada ahora que estaba siendo respetuosa. ¿No lo estaba haciendo? ¿Cómo que por qué te llamo? Eres mi marido y quería hablar contigo. Eso es todo. ¿Por qué no te llamaría cuando estoy fuera de casa? ¿No me echas de menos en absoluto? En realidad, Jamie, has sido una especie de paz aquí desde que te has ido. Sin gritos, sin demandas, sin faltas de respeto. Han es feliz y pasa mucho tiempo conmigo y con sus amigas, y yo hago lo que me gusta sin que nadie me critique. Y cuando me voy a la cama, tengo toda la cama para mí. No es como si ahora echara de menos la intimidad, ¿verdad? No desde hace un par de años. Así que no te echo de menos, y ha sido muy agradable tu ausencia. Otra vez con el silencio. ¿Sigues ahí, Jamie, o ya has terminado? Estoy aquí. Supongo que me sorprende la forma en que me hablas. ¿Has estado bebiendo, Jem? Suenas muy extraño. Ni una gota. Ni siquiera una cerveza. Solo un poco de café y unas galletas. Tengo que vigilar el peso, ya sabes. Bueno, si no te conociera mejor, pensaría que te alegras de que me haya ido. Esperaba que quisieras que me diera prisa en volver a casa, pero quizá me quede un rato más ya que no me echas de menos. ¿Te gustaría, Jem? Ahí estaba la Jamie que yo conocía y amaba, palabras suaves pronunciadas con amenazas y sarcasmo. Y ahora con la petición de prolongar el viaje solo unos días más para poder estar con su amante un poco más. Esta conversación iba como ella había planeado, tratando de engatusarme para que aceptara unos días más. Pero ahora, iba a hacer que saliera como lo había planeado. Bueno, te diré algo, Jamie.
¿Por qué no os volvéis a tomar tú y el bueno de Walter unos días extra como hicisteis la última vez que fuisteis a visitar a tu madre? Después de todo, echaba de menos tu cariño, ¿verdad? Así que, en lugar de apresurarte a volver a tu matrimonio sin amor, ¿por qué no haces feliz un poco más al viejo Walter? Ve a estar con él unas cuantas veces más. Parece que él ha llamado tu atención mucho más que yo en los últimos 2 años. Volví a colgar el teléfono de golpe, pero esta vez descolgué la línea de la pared. Oí que los teléfonos del dormitorio y del estudio empezaban a sonar, pero estaban demasiado lejos para ser una molestia. Saqué el móvil del bolsillo de la chaqueta y también lo apagué. No quería saber nada más de ella y su silencio era lo mejor de su ausencia. Estaba siendo sincero cuando le dije que era agradable su ausencia. Repasé la conversación y lo único bueno que saqué de ella fue la sugerencia de que me emborrachara. Era una buena sugerencia que sin duda podía aceptar. Subí las escaleras para cambiarme y prepararme para salir. Me afeité, me puse aftershave y me miré al espejo. No estaba mal para alguien de mi edad. Seguía en buena forma, haciendo ejercicio en el club al que pertenecía 1 o 2 veces por semana mientras hacía negocios. Tenía un aspecto razonablemente bueno, el pelo casi blanco pero todavía abundante y largo. Y mi barriga no era tan terrible, solo un poco de barriga contenida por el cinturón. No estaba nada mal. Bajé las escaleras, miré el buzón de voz y borré todos los mensajes de Jamie. Llamé a Hannah la pijamada y le dije que estaría fuera pero que me llamara al móvil si me necesitaba. Estaría apagado, pero comprobaría si había mensajes. Me aseguró que no tenía que preocuparme por ella y me dijo que quería quedarse allí mañana hasta la hora de comer. Le conté que su madre quería quedarse unos días más y pareció encantada. Me despedí con cariño y recibí el suyo a cambio. Justo antes de irme, me quité el anillo de boda, lo puse en un trozo de cuerda y lo colgué del espejo de nuestro cuarto de baño. Aunque no esperaba que Jamie dejara a su amante de inmediato y se apresurara a volver a casa con su cornudo marido, cuando decidiera volver a casa, quería que este fuera su saludo. Pero también, y más importante, no quería ver ningún recuerdo de ella esta noche mientras yo estuviera fuera. Esta noche era para mí. Eché un vistazo a mi alrededor, recordando tiempos más felices, y me fui. Crucé la ciudad hasta un lugar que no visitaba desde hacía unos años. Era un bar que atendía a solteros y era conocido como el lugar para ligar con mujeres u hombres, según la necesidad del momento. Conocía al dueño, ya que le había representado una vez en un pleito contra él y su establecimiento. Gané, y Carmine me prometió bebidas gratis para el resto de mi vida. Esta noche iba a intentar hacer mella en esa promesa. Me alegró el saludo que me dieron cuando entré y vi el local casi lleno. Carmine me vio, levantó las manos en señal de victoria y le dijo algo a una de las mujeres de la barra. Ella se levantó rápidamente y sostuvo su taburete hasta que llegué. Hizo una reverencia para mostrarme que ahora era mi asiento y se marchó. Vaya, vaya, sí es mi hombre principal, Jimbo. ¿Cómo has estado, Jimbo? Me alegro de verte. ¿Qué bebés? ¿Cómo te va, Carmine? Mucho tiempo. ¿Qué tal si me traes una botella de la buena y la dejas aquí? Quiero emborracharme en serio y sabía que eras el único en quien podía confiar para que no me atracaran después. No tienes de qué preocuparte. Dile a Carmine, ¿cuál es el problema? Me está engañando, Carmine. Acabo de descubrir hoy que lo ha estado haciendo por más de 1 año con un tipo en Cleveland. Ella y su madre, las dos me tomaron el pelo. Verdaderas piezas de trabajo, esas dos. Cuando estabas en Roma, hablabas lo que los romanos entendían. Carmine era buena gente, pero contundente. Hablaba claro y al grano. Puso una botella de buen whisky delante de mí y sirvió el primer vaso. Lo puso junto a una botella de cerveza y me dijo que le contara la historia. Despidió a otro cliente que intentaba llamar su atención e hizo una señal a otra persona para que cubriera la barra. Empecé a hablar y 10 minutos después había terminado. Carmine se limitó a asentir como si lo supiera desde el principio y se levantó. Tú sigue adelante y bébete tus problemas. Si necesitas que haga algo, solo tienes que silbar, ¿me oyes? Mientras tanto, bebe, yo te cuidaré. Se alejó y yo bebí un poco más de whisky. Llevaba un rato bebiendo sin prisa pero sin pausa cuando me di cuenta de que había alguien sentado a mi lado y sentí que una mano me rozaba el muslo. Levanté la vista y vi a una mujer sentada a mi lado,
con una mano en su copa y la otra frotándome la pierna que apoyaba en el taburete. Miré la mano y luego a ella y descubrí que merecía la pena mirarla un poco más. Era rubia, con el pelo de un dorado brillante. Tenía los ojos azules como el cielo, bien delineados. La cara era preciosa, pero lo más interesante era que era una cara mayor. Supuse que unos 45 o incluso 50. Era una mujer de verdad, no una niña. Su cara tenía carácter, inteligencia. Hola. ¿Quién es usted? Siempre fui rápido con las palabras. Todos los abogados lo éramos. Hola a ti. Me llamo Rachael. Rachael English. ¿Y tú eres? Jem. Me llamo Jem y eres muy guapa, Rachael. Su sonrisa valía más que palabras bonitas. Quería que siguiera sonriendo. Busqué más palabras en mi erudito cerebro. ¿Qué hace una mujer tan hermosa como tú sola en un lugar como este? No puedo creer que tengas que venir aquí para encontrar a alguien. Cualquier hombre daría su brazo derecho por ser visto contigo. Fui agraciado con una enorme sonrisa pero que de repente desapareció para ser reemplazada por una tristeza que no podía arruinar el bello rostro pero que a mí también me entristecía. Quería hacerla desaparecer. ¿Por qué tan triste? No deberías estar triste. Bajé la mirada hacia su mano, que seguía frotando mi muslo, y vi el anillo de casada. ¿Tu marido te engaña? ¿Como mi mujer? No. Ni mucho menos. A mi marido lo mataron en Irak. Era coronel y emboscaron su convoy. Murió junto con la mayoría de sus hombres. Ocurrió hace 2 años. Le echo mucho de menos. Inclinó la cabeza durante unos segundos, pero cuando levantó la vista, sus ojos estaban limpios. Dicen que el tiempo lo cura todo. Por su bien, esperaba que fuera cierto. Seguí hablando con ella y, después de casi 2 horas, nos fuimos juntos. Yo estaba demasiado borracho para conducir, pero ella no. Acabamos en su casa. A la mañana siguiente me desperté en una cama extraña, solo y confuso. Tardé un minuto en recordar dónde estaba antes de ver a la hermosa mujer de la noche anterior sosteniendo una bandeja con café y 2 tazas. Llevaba un delgado picardías que dejaba ver más de lo que cubría. Perdí rápidamente el interés por el café y, cuando dejó la bandeja, me acerqué a ella. Ella se acercó de buena gana y lo siguiente que supe fue que estaba en medio de un beso que no paraba. Sus labios eran suaves y cálidos y su lengua intentaba introducirse en los míos. Le cogimos el tranquillo rápidamente y nos perdimos el uno en el otro. Después de nuestro beso, me miró con una sonrisa. Bueno, ¿no ha sido algo especial? Me siento como si hubiera vuelto al instituto. Casi se estaba riendo de mi cara. Sí, ciertamente lo fue. Es bueno saber que no soy la única que se excita tan fácilmente. Se levantó y entró en el baño. Volvió con una toallita caliente que utilizó para limpiarme. Le sonreí y volví a fijarme en lo guapa que era. El único problema es que, a mi edad, pueden pasar más de unos minutos antes de que ocurra algo más. Me pregunto si eso es cierto. Veamos, ¿por qué no lo hacemos? Más tarde, después de pasar más tiempo juntos, nos sentamos y hablamos. Quería saber más sobre esta mujer e hicimos planes para mantenernos en contacto. Ella conocía mi situación y sabía que yo estaría ocupado con eso durante algún tiempo, pero me ofreció su hombro para llorar o su compañía siempre que lo deseara. Con ella dentro, por supuesto. Me reí pero acepté con total seriedad. Era poco más de mediodía cuando aparqué en casa. Rachael me había llevado a recoger mi coche al bar de Carmine. El local parecía desierto y una vez dentro confirmé ese hecho. No me sorprendió ver que Jamie no había corrido a casa para intentar salvar un matrimonio condenado al fracaso, pero me decepcionó un poco. Había pensado que 19 años significarían algo más para ella. Parece que no. Me dirigí a la cocina para prepararme un café cuando noté que la luz del contestador parpadeaba. Comprobé el registro y vi 10 llamadas, todas del móvil de Jamie. Había una más, y esa era de un número que reconocí como el padre de Jamie. Hablábamos lo bastante a menudo como para que recordara el número. Ese era lo suficientemente interesante como para que lo tocara. Jem, soy yo, Paul. Cuando oigas esto, por favor, llámame. Jamie y su madre se han ido unos días a la cabaña a instancias mías. Jamie quería volver a casa enseguida, pero la convencí. Ambas tienen mucho que pensar. Algo que podrías adivinar. Así que,
llámame a este número. Es mi móvil. Cuídate. Interesante. Le devolvería la llamada en cuanto estuviera preparado. Mientras tanto, escuché varios de los mensajes de Jamie, todos variaciones de gritos sobre que no sabía de qué estaba hablando y, en general, rebajándome de nuevo. Los dos últimos eran menos exigentes y más desesperados, pero ninguno me causó impresión. Los borré todos. Comprobé si Han estaba en casa, pero no había rastro de ella. Pero dijo que en algún momento después del mediodía. De repente sentí hambre y me preparé un bocadillo y una cerveza fría para llenar el estómago y aliviar la resaca del alcohol. Comí despacio, pensando en esta mañana con Rachael, y solo eso bastó para ponerme de buen humor. Terminé, llevé el teléfono a la sala de estar y llamé a Paul. Hola, Paul. Soy Jem, te devuelvo la llamada. Jem, me alegro de que hayas llamado. Sé lo que está pasando y por eso te llamo. Envié a Jamie y a su madre a la cabaña para alejarlas de aquí. Estoy furiosa con las dos, y tú sabes en parte por qué. Bueno, todo lo que sé es que Jamie ha estado teniendo una aventura con un tipo llamado Walter Matthews. Empezó la última vez que estuvo allí, o al menos eso creo. Puede haber sido antes que eso. Y para tu información, creo que Ruth también lo sabía, y fue ella la que envió sus cartas de amor a Jamie aquí. Eso es todo lo que sé, Paul. Pues sí, eso es lo esencial. Me enteré oyendo una conversación entre ella y su madre de que iba a pasar un fin de semana con él. Por eso te llamó, para decirte que se iba a quedar un par de días más. Estaba furiosa con Jamie, pero lo único que hizo fue llorar cuando le grité. Ha estado llorando desde tu llamada de anoche. Ha estado como loca intentando localizarte desde entonces. Su madre estaba siendo muy pesada, diciéndole que no la merecías, que era lista si se buscaba a otro para sustituirte, ese tipo de cosas. Le di una bofetada, la primera vez en nuestro matrimonio que le pego. Me dio asco, pero Jem, sinceramente, se lo merecía. Podía oír el dolor en la voz de Paul cuando me decía eso, pero también estaba enfadado sabiendo lo que Ruth me había hecho. Ella tenía parte de la responsabilidad de haber destruido nuestro matrimonio, pero no lo vería como algo malo. Lástima que no lo viera venir. Lástima que Jamie se dejara llevar tan fácilmente por el camino de la traición. Fue demasiado fácil para ella. No debería haberlo sido, por mucho que su madre la presionara. Paul me dijo que iba a ir a verlas a las 2 esta noche y que esperara su llamada. Me preguntó si quería hablar con Jamie y le dije que no. No tenía nada que decirle ahora mismo y quizás nunca más. Tenía que pensármelo. Lo entendió y colgamos. Han apareció una hora más tarde y, en lugar de hacernos perder el tiempo a los dos, le conté lo que sabía de su madre. No lo hice por crueldad, sino por respeto. Han estaba creciendo muy deprisa y había visto lo que pasaba en el matrimonio. Ella era la que estaba en medio y yo quería que fuera consciente de lo que iba a pasar. Tenía que tomar decisiones y quería prepararla para ello. Si el matrimonio se acababa, ella era lo bastante mayor para decidir a dónde quería ir. Enumeramos los pros y los contras y comprendió que no era una decisión emocional, sino práctica. Era casi una adulta y tenía que hacer lo que fuera mejor para ella ahora y más adelante. Hablamos durante horas y me sentí orgulloso de ver cómo se lo tomaba y cómo lo afrontaba. Al final, las dos decidimos que lo mejor para ella era quedarse en casa con su madre. La escuela, las reuniones y demás requerirían que alguien estuviera libre para ocuparse de ella. Yo no podía hacerlo. Le prometí que siempre me aseguraría de que estuviera bien cuidada y de que su educación no se viera comprometida. Eran casi las 5 cuando sonó el teléfono. Han cogió la llamada y la oí cuando dijo, «Mamá, ¿cómo has podido?». Decidí dejarla hablar primero con su madre y salí a sentarme en el porche. Odiaba que tuviera que enfrentarse a algo así, pero tenía que vivir su propia vida y lo que hiciéramos le afectaría, así que más le valía formar parte de ella. Todavía estaba pensando en cómo manejar la situación cuando ella me acercó el teléfono. «Toma papá, es ella. No quiero volver a hablar con ella». Tenía lágrimas en los ojos cuando me dio el teléfono. Quise consolarla, pero se marchó rápidamente, dejándome solo, igual que la había dejado a ella. La vi irse, sin prisa por hablar con Jamie. «Hola Jamie». Solo eso y nada más. Ya estaba agotada con todo este asunto. Solo habían pasado 24 horas,
más o menos, pero me parecían semanas o meses de agitación. ¿Por qué tuviste que decírselo a Han? ¿Por qué fuiste tan cruel? ¿Solo para hacerme daño? ¿Solo para vengarte de mí? Jamie ya era la de antes. Para ella no había problema, arremetía contra cualquiera que estuviera cerca. Nunca aceptar la culpa era su lema. Estaba harta de todo eso. Cuando puedas hablar conmigo decentemente, llámame. Si no, no te molestes en llamar ni en volver aquí. Adiós. Desconecté y sostuve el teléfono sin fuerzas en una mano mientras esperaba a ver qué hacía. No tardó mucho. Sonó el teléfono. Hola. Sé que soné como la muerte, pero así es como me sentía. Jem, te pido disculpas. Me sacudió que le dijeras a Han lo que hice. No sé por qué tuviste que hacerlo. Supongo que es porque ahora me odias, ¿no? En realidad, Jamie, no todo es por ti. Puede que no me creas, pero la razón por la que se lo dije no tiene nada que ver contigo. Lo que hiciste va a afectar su vida tanto como la mía, así que sentí que ella merecía ser tratada con el respeto que tú me has negado todo este tiempo. Le dije que le diera tiempo para aprender a lidiar con ello. Por eso. Hubo una pausa mientras pensaba en eso. Luego, una pregunta tranquila. ¿Me odias, Jem? No, no te odio. Para ser sincero, tengo muy pocos sentimientos cuando pienso en ti. Los 2 últimos años casi han acabado con todo el amor que sentía por ti. Supongo que siento algo de rabia cuando pienso en ti y en él, pero se me pasará. Supongo que has hecho un buen trabajo matando lo que me quedaba de nosotros dentro de mí. ¿Me creerías si te dijera que lo siento? ¿Qué desearía que nunca hubiera pasado? Siento mucho haber dejado que pasara. No te lo merecías. Lo siento mucho, Jem. Bueno, como digo Jamie, solo hay un agujero dentro de mí que solía estar lleno de pensamientos sobre ti. Ahora está vacío. La otra noche me preguntaste si te echaba de menos. La respuesta es cada vez más, no. Y tienes razón, nunca debiste permitirlo. De eso se trataban nuestros votos matrimoniales. Nuestras promesas mutuas. ¿Recuerdas decirlos? Abandonar a todos los demás. Rompiste esos votos y ahora tengo que aceptar que no hay nada ahí. Por favor, dime que no lo dices en serio. Jim, por favor dime que no sientes eso. Estaré en casa tan pronto como pueda y podremos resolver esto. Sé que he hecho algo horrible, pero te lo compensaré si me das la oportunidad. No sé si podrás, Jamie. Realmente ya no lo sé. Preferiría que te alejaras un poco más. Estos últimos días han sido muy tranquilos para mí. Ahora estoy bastante bien sin ti, y Janet y yo tenemos que tomar algunas decisiones sobre su futuro. Lo hará por sí misma, y no voy a influir en ella. Probablemente debería quedarse aquí contigo si puede. Solo le queda 1 año y unos meses. Jem, estás hablando como si todo hubiera terminado entre nosotros. Por favor, no tomes ninguna decisión así hasta que tenga la oportunidad de hablar contigo. Sé que he metido la pata hasta el fondo, pero puedo compensarte si me das una oportunidad. Jim, ahora me doy cuenta de que te quiero más de lo que pensaba. Lo olvidé por un tiempo, pero ahora recuerdo por qué te amaba. Te quiero, y no quiero perderte. Por favor, espérame, Jem. Espera a que llegue a casa. Tengo que irme, Jamie, así que adiós. Colgué rápidamente, las lágrimas empezaban a brotar cuando la oí empezar a suplicarme. Sabía que era solo un eco del amor que sentía por Jamie antes de que me hiciera esto. Ese amor moriría rápidamente, pero por ahora aún tenía que soportar el dolor de la separación. El teléfono empezó a sonar casi tan pronto como colgué. Miré el identificador de llamadas para ver que era Jamie, y lo ignoré. Había terminado de hablar con ella. Había terminado con ella, eso estaba cada vez más claro a medida que la enormidad de su traición empezaba a calar hondo. Era casi mediodía del miércoles siguiente cuando mi secretaria llamó para avisarme de que tenía una llamada de mi mujer. Hacía 2 días que le había dicho que no aceptaba llamadas de Jamie, así que fue una sorpresa. Le pregunté por qué había aceptado la llamada y me dijo que era de Margaret Wilson. De Margaret. Caramba. Había olvidado que Jamie y Margaret eran amigas. Margaret tenía un carácter muy duro y tenía pocos amigos, pero ella y Jamie congeniaron desde el principio. Siempre me pregunté por qué y ahora empecé a ver. Eran iguales.
Margaret ya se había casado y divorciado 4 veces. Justo el modelo a seguir para mi futura ex. Ok, lo tomaré. No es tu culpa, Susie. No es culpa tuya, Susie. Pulsé el botón de la línea 1. Sí. ¿Qué pasa? Y más vale que sea bueno, Margaret. No voy a olvidar esta pequeña traición. Sabía que Margaret seguía en la línea por el identificador de llamadas. Vaya, Jem. No tenía ni idea de que hubiera problemas, pero ¿qué demonios estás haciendo, imbécil? ¿Ni siquiera hablas con tu mujer? Está al teléfono cuando cuelgo. Habla con ella. Hola, Jamie. ¿Qué puedo hacer por ti? Serio y ecuánime. Puedes venir a casa y hablar conmigo. Estoy en casa, Jem, así que por favor, ¿podemos hablar? ¿De quién es esa casa, Jamie? ¿La casa de Walter Matthews? Desde luego no es nuestra casa. La has destruido, ¿verdad? Oí los sollozos ahogados, así que se había decidido por el tacto y la súplica. Jem, por favor, ven a casa y habla conmigo. Te debo una explicación y prometo dártela sin mentiras ni excusas. Por favor, Jem, ven a casa. ¿Qué quieres realmente, Jamie? ¿Que me cuides mientras haces lo que te da la gana a mis espaldas? ¿No es eso lo que has estado haciendo los últimos 2 años? Me tratas como a nada, te niegas a intimar conmigo, me haces la vida imposible, luego vas a él y... Ahora lo estaba diciendo muy fuerte. La ira que había estado acumulando estaba buscando una salida. Ahora que ella estaba aquí, era el objetivo. Por favor, Jem. Supongo que me lo merezco, pero te equivocas. Te equivocas sobre Walter y yo. Ni siquiera lo vi en este viaje. De verdad. Eso no es cierto, Jamie. Pasaste el fin de semana con él en el Hotel Dorchester. ¿Y qué hay del miércoles? ¿No cuenta la cena del miércoles por la noche? ¿Dónde hicisteis planes para quedar el fin de semana siguiente? Sentados juntos, tocándoos y quién sabe qué más. ¿O solo cuentas las veces que quedas con él como si lo vieras? ¿Cómo? Solo lo vi brevemente para decirle que se había acabado, que no quería volver a verlo. De verdad, Jem. No fui a ningún sitio con él, y esa fue la única vez que le vi. Esos son más mentiras, Jamie. Sé lo que hiciste. Silencio. La verdad le estaba cayendo encima. Sigue así. Me sentía bien ahora. Finalmente, alguna retribución. ¿Hablaron Walter y tú de sus hijos? ¿Y de su mujer, Margaret? ¿Hablaron de ella? ¿Le hablaste de mí? ¿Riéndoos de vuestros cónyuges desconocidos? ¿Riéndoos de cómo nos estabais tomando el pelo? El grito al otro lado de la línea fue suficiente para sorprenderme. Me aparté el teléfono de la oreja, pero seguí oyendo el clic que me decía que estábamos desconectados. Colgué sintiéndome agotada, escurrida como un trapo mojado. Sin fuerzas. Tenía 2 opciones: podía irme a casa y hablar con Jamie y dejar que intentara justificar lo que había hecho, o podía empezar a hacer mis planes para acabar con esta farsa de matrimonio ahora, mientras tenía el dolor y la rabia ardiendo dentro de mí. Opté por lo segundo. Llamé a 2 de mis jóvenes turcos especializados en divorcios y les informé de mi situación. Fue más fácil de lo que sospechaba, ahora que había empezado a verlo como un caso. Algo que había hecho todos los días durante los últimos 20 años. Mi nombre estaba en este caso, pero eso era lo único diferente. Rápidamente olvidaron que se trataba de la mujer del jefe y se pusieron manos a la obra. Lo primero que quise fue presentar una demanda en Ohio por alienación de afectos. Era una acusación legal rara pero legítima e iba a llevarla hasta las últimas consecuencias. Probablemente perdería, pero no me importaba. No me importaba el dinero, pero quería que respondiera ante los tribunales por sus acciones y quería que su mujer y sus hijos lo supieran. Ella se sentiría herida, lo comprendía, pero debía saber de lo que era capaz su marido. Entonces podría decidir qué hacer con él. Entregué las cartas a uno de mis jóvenes turcos y le dije que preparara una moción para exigir un análisis caligráfico y la confirmación de que procedían del señor Walter Matthews. Tras leer la primera, sonrió y las guardó en su maletín. Mañana volaba a Cleveland para presentar la demanda y poner las cosas en marcha. El otro caballero y yo esbozamos una serie de acciones destinadas a cerrar cuentas, transferir dinero a otras cuentas, realizar una auditoría externa de mis posesiones y estimaciones de valor.
Decidimos cómo trasladar ciertos activos antes de la auditoría para proteger algunas posesiones importantes. Firmé un poder notarial y me senté a observar cómo iniciaba el proceso. Estos dos eran implacables cuando se les dejaba sueltos y eso era con lo que yo contaba. El máximo dolor para ellos con la mínima pérdida para mí. Al final del día, las cosas estaban sucediendo muy rápido y yo estaba listo para volver a casa. Era hora de empezar el proceso de separarnos a Jamie y a mí. Ella lo empezó pero yo lo iba a terminar. Mientras caminaba por el pasillo, dirigiéndome a mi coche, se me ocurrió que cuando el amor se transformaba en odio, no había límite para el dolor que resultaría. Entré en casa y encontré a Jamie sentada en el sofá con Janet en el salón. Estaba claro que Janet había estado llorando y Jamie no tenía mucho mejor aspecto. Ambas se volvieron hacia mí cuando entré en la habitación. Janet se levantó de un salto, corrió hacia mí y me abrazó. Me susurró al oído, «Buena suerte, papá, pero pase lo que pase, te quiero». La vi alejarse, con la cabeza alta y un paso que disimulaba el dolor que sentía. Era una buena chica con una voluntad fuerte y estaría bien, pasara lo que pasara. No se parecía en nada a su madre y ese pensamiento me dio paz. Suspiré, entré en la habitación y me senté en una de las sillas que Jamie compró cuando estaba en pareja. Sillas y sofá a juego. Odiaba a ambos. «Bueno Jamie, ya estoy aquí. ¿Querías hablar conmigo? Decirme por qué estropeaste nuestras vidas. ¿Por qué nos traicionaste a Janet y a mí?» «No lo sé. Sé que no es una respuesta pero es verdad. Simplemente no sé por qué lo hice. Fui a casa la primera vez para alejarme de todo. No tenía intención de hacer nada más que escaparme. Y durante la primera semana, eso fue todo lo que hice. Entonces mamá me presentó a este hombre. Me dijo que era amigo suyo de la iglesia y que estaba mal casado y que sí podía hablar con él. Parecía muy tranquila ahora y me pregunté qué esperaba decir para justificar lo que había hecho. Tenía que admitir que sentía curiosidad. Fuimos a cenar ese viernes, la noche antes de que yo volara a casa. Hablamos, fue encantador y me hizo muchos cumplidos. Me tocaba la mano cuando decía algo, luego se acercaba y me apartaba un mechón de pelo de la cara. Era muy suave y me cautivó. A medida que avanzaba la noche, me sentía atraída por él de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. Incluso contigo. Ahora sé que estuvo muy mal, pero al final de la noche, lo deseaba. Lo deseaba de la peor manera. Sabes que no habíamos estado juntos durante meses antes de volver a casa y mi impulso, mi libido supongo que lo llamas así, casi había desaparecido. Pero esa noche, con él, volvió. Él lo vio y me llevó a un motel. Estuvimos juntos toda la noche. Al día siguiente, le llamé y le dije que me iba a quedar un par de días más. Los pasé con Walter en un motel. Escuché con una rabia que crecía dentro de mí y que estaba casi al rojo vivo cuando llegó a este punto. El dolor que sentía por su traición era tan fuerte que quería levantarme e ir a vomitar. Pero no podía darle esa satisfacción. En lugar de eso, me senté allí, fingiendo estar bajo control y escuché. Volví a casa y nunca te dije nada sobre Walter. No le llamé ni hablé con él ni le escribí después e intenté olvidar lo que había hecho. Tampoco acudí nunca a ti, sobre todo porque creía que de algún modo sabrías que te había sido infiel. No podía arriesgarme. Puede que no me creas, pero te quiero y estoy tan avergonzada de lo que he hecho que creo que podría morirme. Se detuvo, las lágrimas caían de sus ojos y su cabeza se inclinó avergonzada. Aunque creía que la vergüenza era real, no creía en nada más, ni en su amor por mí, ni en las razones de su traición, ni en su miedo a que descubriera lo que había hecho. Nada de eso me sonaba a verdad. Bueno, vaya historia, Jamie. ¿Por qué no me creo ni una palabra? Te diré por qué. Primero, me dejaste fuera mucho antes de irte y ya me tratabas fatal, incluso entonces. Segundo, sé algunas de las cosas que hiciste con él y fueron cosas que nunca considerarías hacer conmigo. ¿Por qué, supones? ¿Por qué darle a él lo que me negaste a mí? E ibas a volver a hacerlo esta vez. Te hice investigar y sé que quedaste con él el primer fin de semana y lo pasaste con él. También sé que el miércoles por la noche hiciste planes para volver a pasar el fin de semana con él. Ahora respiraba con dificultad, con el pecho agitado y las manos cerradas en puños. Los apretaba tanto que tenía los nudillos blancos. Sé que ella podía ver la furia en mis ojos.
pero no había terminado. Me has negado tu cuerpo y tu corazón durante casi 2 años. Me negaste tu amor y tu afecto durante aún más tiempo. Y para empeorarlo, se lo diste a otra persona. Hiciste cosas con él que nunca hiciste conmigo. Cosas que me negaste, se las diste a él. Hiciste más que traicionarme. Traicionaste mis derechos como tu marido. Le diste mis derechos a otra persona. Tú y tu madre tenían esto planeado. Sé que nunca le gusté, pero lo que no entiendo es que tenía tu madre contra su mujer y sus hijos. Ella debía saber que Margaret podría enterarse y que su matrimonio se destruiría. Pero a ella no le importaba. No le importaba tu matrimonio ni el suyo. Siempre me ha odiado y te llevó por el camino de la traición sin pensárselo 2 veces. Y tú la seguiste sin un gemido. Fue demasiado fácil para ti, Jenny. Demasiado fácil para ti traicionarme a mí y a nuestro matrimonio. No debería haber sido así. No debería haber sido tan fácil. Y por eso supe que se había acabado. Eso es lo que me convenció de que no queda amor en este matrimonio. Tú lo reconociste primero. Yo tuve que descubrirlo por las malas. Jenny se levantó de un salto y cruzó la distancia que nos separaba, acercándose a mí, para abrazarme o abrazarme. Yo no quería nada de eso. Le aparté los brazos, me levanté y me alejé de ella. Aléjate de mí. No quiero tener nada que ver contigo. Déjame en paz. Jem, por favor. No puedes decirlo en serio. No. No me alejaré. Te quiero y no voy a renunciar a ti. Ya no es tu elección, Jamie. La tiraste por la borda cuando te fuiste a esa habitación de motel con Walter Matthews. Cerraste la puerta de un portazo cuando te quedaste con él ese fin de semana y pensabas volver a hacerlo esta vez. Ya no hay amor en mi corazón por ti. Lo has matado todo con tu traición. Jamie cayó al suelo, ambas manos sosteniendo su cabeza mientras escuchaba mis palabras arrebatándole su vida como mi esposa. Seguía siendo Jamie Parker, pero nunca volvería a ser Jamie Schwann, esposa de Jem Schwann. Ese papel había terminado y yo ya había hecho planes para recuperar mi nombre. Ya había puesto esas ruedas en movimiento. Lo que aún no sabía era cómo pensaba castigar a su amiga. Había planeado estar fuera de casa antes de esto, pero las cosas se precipitaron un poco. Dormiré en la habitación de invitados hasta que me mude. Podemos intentar evitarnos tanto como sea posible para evitar palabras embarazosas. Janet está al tanto de todo, así que lo entenderá. Jamie no parecía estar escuchando, así que subí a llevar mis cosas a la habitación de invitados. Empaquetaría la mayoría de mis cosas más tarde, pero necesitaba algunas cosas ahora. Cuando fui al baño a por mis cosas, vi el anillo todavía colgando donde lo dejé. Lo miré y me alejé, dejando que se quedara. Lo tenías todo planeado, ¿verdad? Estabas esperando a tenerlo todo listo antes de enfrentarte a mí. Llevo casada contigo casi 20 años y no puedo creer que haya olvidado tu lema, dals el máximo dolor y haz que duela durante mucho tiempo. Supongo que vas por el máximo con Walter. ¿Qué hay de mí? ¿Qué tienes planeado para mí? ¿Para ti? Nada, Jamie. Descubrí que realmente odiaba lo que Walter me hizo. Incluso si tú eras en parte responsable, él lo sabía mejor. ¿Tiene una esposa y 5 hijos y está involucrado contigo? Va a pagar todo lo que pueda conseguir. Y me he ofrecido a apoyar a Margaret si decide divorciarse de él. Tal vez si juegas bien tus cartas, puedas estar con él cuando ella lo eche. Sabes que no le quiero. Ni siquiera me gusta ahora mismo. Me mintió sobre todo. Él y mi madre. La odio a ella y lo odio a él. Me miró con esa mirada que siempre usaba para conseguir lo que quería. ¿No puedes perdonarme y dejar que te lo compense? Nunca volveré a hacer algo así, lo sabes. Por favor, Jem, déjame compensarte. Lo siento, Jamie. Tuviste tu oportunidad y elegiste. Como dije, fue demasiado fácil para ti alejarte de mí. Demasiado fácil. Hiciste tu elección y fue la equivocada. Dejé los papeles, apagué la luz del escritorio y me levanté. Ella se fijó en el traje y la corbata y en los zapatos recién lustrados. Estaba vestido para salir y ella lo vio. No me esperes levantado. Tengo un compromiso esta noche y probablemente no vuelva hasta mañana. Tenía planes con Rachel English esta noche. Me dijo que trajera mi pijama. Cuando le pregunté por qué, se rió y dijo que podría ser divertido desnudarme por la mañana. Cuando salí de casa,
miré hacia atrás y vi a Jamie en la puerta, con lágrimas en los ojos.